Hola a todos. Continuando con los conceptos del módulo número uno, vamos a ver ahora todo lo que son los componentes, equipos y sus proveedores, fichas técnicas y conexiones de un sistema solar fotovoltaico aislado. Recordemos que el sistema aislado es una instalación que no dispone de acceso a la red eléctrica pública. Es un sistema de energía solar autónomo para poder suministrar electricidad a los consumos que el usuario desee. Son ideales para zonas rurales y esto supone una alternativa con un considerable ahorro al hacer llegar el tendido eléctrico a zonas poco asequibles. Se instalan fácilmente, su mantenimiento es sencillo y de bajo costo. Pero cabe aclarar que existe una gran diferencia entre los sistemas aislados y los sistemas conectados a la red, que permiten a sus usuarios residenciales o comerciales generar su propia electricidad mediante el uso de sistemas solares interconectándose a la misma red eléctrica para intercambiar energía con ella. Funciona prácticamente de la misma manera, pero sin controlador ni baterías. Y adicional a eso, se les conecta un medidor bidireccional que lo que hace es permitirle al operador de red llevar un control del consumo y la inyección a la red que hace este generador. Por otro lado, hablaremos también de un sistema solar fotovoltaico híbrido que reúne ambas, el sistema aislado y el sistema interconectado a la red, ya que es importante que podamos diferenciarlos y reconocer las características de cada uno. ¿Por qué? Porque al momento de tomar la decisión de implementar un sistema, veremos cuál podría ser más viable dependiendo de nuestras necesidades. Es muy importante que conozcamos a fondo la arquitectura, el funcionamiento y la aplicación de cada uno de los equipos que conforman nuestro sistema. Esto nos hace crear esa capacidad crítica y de análisis en cuanto a temas de diseño. ¿Por qué? Porque si pienso montar un proyecto, puedo ser yo mismo quien decida qué clase de equipos son los que voy a utilizar. Puedo comparar entre proveedores, puedo determinar cuál es el mejor y cuál es el que me va a generar mayor rendimiento en mi sistema, entre otros aspectos. Y pues no tendré que pagarle a nadie que se sepa del tema para que lo haga por mí. Entonces esa es la ventaja, conocer muy bien la estructura y composición del sistema. Entonces vamos a ver a detalle cuáles son los componentes y de qué manera identificar cuáles son los mejores para usar en nuestro diseño. El contenido que vamos a ver en este video va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a ver los componentes de un sistema solar fotovoltaico aislado. En un principio vamos a verlos a grandes rasgos, solamente a identificar cuáles son esos componentes y más adelante vamos a enfatizar en cada uno de ellos, a ver cuáles son sus funciones, qué tipos de equipo hay, cuáles son las marcas, y, bueno, y todo este tema de técnico. Después miraremos el esquema de conexión de un sistema solar fotovoltaico aislado. Este esquema pues incluye todos los componentes que se hayan visto. Después tenemos lo que es un sistema solar fotovoltaico híbrido. Vamos a describir rápidamente cuál sería la diferencia entre uno totalmente aislado y un sistema híbrido. Después vamos a mirar cuáles son los proveedores de paneles solares fotovoltaicos y cómo elijo el panel adecuado para mi sistema. Hablaremos de el controlador y el regulador de carga, de los fusibles, de qué contiene la caja de combinación y cómo nos va a funcionar en el sistema. Hablaremos de lo que es el seccionador, el DPS, el inversor y finalmente las baterías. Entonces vamos a iniciar con los componentes del sistema solar fotovoltaico aislado. Como primera medida, pues tenemos lo que son los paneles solares. Como ya hemos visto en los videos anteriores, cuál es su funcionamiento y cuál es su misión en el sistema, pues más adelantico vamos a ver lo que sería la forma en la que podemos comprar el panel, cuáles son las condiciones ideales para que sea el sistema pues adecuado en cuanto a módulos solares. Después tenemos el controlador de carga, también llamado regulador de carga, otro componente muy importante en el sistema. Tenemos los fusibles, estos fusibles serían la protección de nuestros componentes. El barraje de cobre,
al cual va a ir conectado nuestros cables de conexión de algunos de los componentes. Tenemos el DPS, que es un dispositivo de protección contra sobretensiones, también muy importante. El seccionador, que lo que va a hacer es que nos va a permitir o a bloquear el paso de corriente. El inversor, que es el corazón de nuestro sistema, nos convierte de corriente continua, que es la que nos suministran los paneles, a corriente alterna. Y finalmente, otro componente muy importante, las baterías, que es donde vamos a almacenar toda esa energía que el panel solar absorbe del sol. Bueno, ahora tenemos el esquema de conexión de nuestro sistema solar fotovoltaico aislado. Este esquema contiene todos los componentes que acabamos de mencionar, pero cabe aclarar que en el siguiente diagrama vamos a ver los componentes principales, que en este caso serían 4, acabamos de ver 8, pero el sistema se compone de 4 principales equipos. Ya vamos a ver cuáles son. Como pueden ver, los 4 principales en este caso serían lo que es el módulo fotovoltaico, el regulador o el controlador de carga, nuestro inversor y las baterías, ¿no? Tenemos el regulador de carga. El regulador de carga lo que va a hacer es gestionar todo el proceso de generación, que esa generación va desde el panel solar hasta llegar a un consumo final. En este caso puede ser en corriente alterna o ya sea en corriente directa. A continuación tenemos las baterías, ¿cierto? Que es la que nos va a acumular toda la energía que nos sobra de las placas solares, o donde se va a almacenar la energía cuando no la estemos consumiendo. Y nuestro inversor, que lo que va a hacer es transformarnos la corriente que viene del controlador de carga, que sería en este caso corriente directa, que es la que nos suministra el panel solar, y este nos la va a convertir a corriente alterna, que es la que necesitamos en nuestros equipos, de los equipos que tenemos en nuestra casa, serían los equipos eléctricos, ¿no? En esta conexión, como pueden ver, cada uno de los componentes o de los equipos tiene una salida de cables, positivo para color rojo y negativo para color negro. La conexión va a ser la siguiente. La número 1 sería del panel solar al controlador de carga. Ambas salidas del panel van directo al controlador de carga, el positivo del panel al positivo del controlador de carga, al igual que el negativo. Esta sería la primera conexión que se debería hacer en teoría. Después, bueno, cabe aclarar que el controlador de carga cuenta con una pantallita donde tiene las opciones, por decirlo de alguna forma, y nos indica la conexión de panel, la conexión de baterías y otra de las conexiones que va directo a nuestro hogar, por decirlo así, que serían los dispositivos que trabajan con corriente directa, que en este caso sería la parte de iluminación. Entonces ahí va a tener una salida para la parte de iluminación de nuestra casa. Y de esta forma, pues el controlador de carga nos va a indicar en su pantallita cuando ya tenemos conectados nuestros equipos y cuando están funcionando correctamente. Otra de las salidas que tiene el controlador es para conectarlo directamente a lo que son las baterías. Tiene una salida de cable positivo que va al positivo de la batería y un cable negativo que va al negativo desde el controlador pues hasta la batería, ¿cierto? Y de la batería tenemos la salida positiva y negativa hacia el inversor, y ya el inversor lo que hace es conectar directamente a 110 voltios o 240, que sería la tensión en corriente alterna, pues del lugar donde vayamos a instalar nuestro sistema. Después de ver cómo se compone un sistema solar fotovoltaico aislado, hablemos de lo que es un sistema híbrido.
La característica principal de un sistema híbrido es el uso de dos o más fuentes de alimentación distintas. Además de la energía solar, en los sistemas híbridos utilizamos generalmente otro tipo de fuente de energía. Cuando nos nombran la palabra híbrido, por lo general pensamos que es la unión de dos tecnologías distintas y efectivamente es así, pero hay dos maneras de interpretarlo si hablamos como tal de lo que es la energía renovable o la energía solar. Entonces, un sistema híbrido se puede dar de varias formas. Una de ellas es, podríamos unir un sistema pequeño fotovoltaico con un generador diésel. Eso sería un sistema híbrido. O un sistema solar fotovoltaico con un aerogenerador, ¿sí? Existen diferentes formas. O una PCH con un sistema fotovoltaico. Existen muchísimas maneras. La que vamos a ver acá es un sistema solar fotovoltaico aislado junto con un sistema solar fotovoltaico interconectado a la red eléctrica. Ese es el ejemplo que vamos a ver acá. Recordemos que los sistemas aislados se les llama off-grid y a los interconectados a la red eléctrica on-grid. Entonces el sistema que vamos a ver acá es off-grid y on-grid, un sistema híbrido. Entonces recordemos aquí rápidamente cuáles son los componentes del sistema off-grid, que sería el sistema aislado. En primer lugar, tenemos el panel solar fotovoltaico. El panel solar fotovoltaico va conectado a un controlador de carga. Recordemos que lo vimos en la imagen que acabamos de pasar. Este controlador de carga va conectado a lo que es el banco de baterías y finalmente este banco de baterías va conectado al inversor. Tenemos lo que es el panel solar. El controlador de carga también iría acá porque el sistema es híbrido, necesitamos un sistema off-grid aislado, entonces por tanto necesita el controlador de carga. También tenemos el banco de baterías, que es indispensable y lo que caracteriza básicamente el sistema aislado. Y finalmente tenemos el inversor. ¿Qué es lo que pasa con el inversor en los sistemas híbridos? Los inversores en los sistemas híbridos deben ser especiales, se llaman inversores para sistemas híbridos, entonces debemos tener en cuenta esto. Si en algún momento vamos a instalar un sistema híbrido, no es el mismo para un sistema aislado que para un sistema híbrido o un sistema conectado a la red, también tiene su propio inversor. Entonces, hay una gran diferencia ahí. Ahora, ¿cuáles son los componentes del sistema conectado a la red? De igual forma, necesitamos los paneles solares y necesitamos el inversor. Ya las baterías no van acá, ni el controlador de carga. Entonces, estos serían los dos componentes importantes de nuestro sistema conectado a la red, pero adicional a esto, se necesita un medidor bidireccional que es proporcionado por la empresa o por el operador de red a la que usted vaya a venderle la energía. Y básicamente así es como se compone un sistema híbrido de off-grid y on-grid. No enfatice mucho acá porque lo que nos importa a nosotros en este momento es profundizar en lo que es el sistema aislado. Pero me pareció importante mostrarles cómo funcionaban este tipo de sistemas híbridos. Hablemos del mercado de los paneles solares fotovoltaicos. Los fabricantes de módulos solares en el mundo, las grandes potencias en temas de fabricación de celdas, de paneles y de equipos de energía solar, son industrias que por su gran poder adquisitivo tienen dominado absolutamente todo el mercado de energías renovables. Existen un sinnúmero de empresas conformadas que se dedican a este tipo de fabricación, pero en el mundo existen empresas que son pioneras en el tema, que son las más confiables y las que realmente deberíamos conocer, entre las que tenemos a First Solar. Estas son las empresas número uno pionera en fabricación de módulos fotovoltaicos. Tenemos a Canadian Solar,
que es otra de las grandes empresas comercialmente que tenemos acá en Latinoamérica. Canadian es una empresa que tiene gran investigación y rendimiento en la producción de celdas fotovoltaicas en sus laboratorios de ultra alta tecnología, igualmente que Ginkgo Solar. El módulo de Ginkgo Solar es un módulo que es muy comercial acá en Colombia. Son paneles que por lo general utilizan para hacer sistemas de grandes potencias, ¿sí? Granjas solares. Y en un futuro se espera que se vayan a utilizar grandes cantidades de paneles Ginkgo Solar aquí en nuestro país. Por ejemplo, aquí en Jumbo, en Valle del Cauca, em, en las granjas solares que ha implementado Celsia, también en las granjas solares que se han hecho en Sucre y gran parte de los proyectos que se han hecho acá en nuestro país eh, han sido con marca Ginkgo Solar. Un dato curioso aquí es que al día de hoy tenemos aprobados en nuestro país 374 proyectos de energía solar. Eso es bastante, digamos que la cifra en los últimos años ha aumentado significativamente y es una buena noticia para la curva energética de nuestro país, para la matriz energética. Hawa Cells es otra de las empresas. Esta empresa realiza celdas solares para otras empresas. Trina Solar y JA Solar también son empresas o proveedores que pueden ser muy confiables en el momento en el que nosotros decidamos implementar nuestro sistema con algún panel solar, algún módulo que sea de alguna de estas marcas. Todas son Power, LG Energy, LG Energy Group también, Winaico también es muy buena marca y Seraphim. Entonces, la idea es que conozcamos estos fabricantes para que tengamos un juicio a la hora de elegir cuál es el adecuado para nosotros. Cada uno pues tiene sus características, creo que todos son muy parecidos, pero habrán unas que marcarán las diferencias, ya eso se mirará en la ficha técnica de cada panel solar. Pero lo que quería era que conocieran ustedes en el mundo cuáles eran las marcas más importantes en cuanto a temas de energía solar. Lo que son las marcas First Solar, Canadian Solar, Ginkgo Solar, JA Solar y Trina Solar son las 6 compañías más grandes de módulos solares en el mundo y estas 6 compañías han creado un grupo que se conoce como los SMSL, grandes proveedores y entre todos se apoyan, que es muy importante. Bueno, hablemos ahora de las marcas que vamos a encontrar acá en Colombia comúnmente. Canadian Solar, Ginkgo Solar, Trina Solar y JA Solar. Estas son las que podemos encontrar aquí. Hablemos de los conectores MS4. Estos conectores son conectores eléctricos de uso común para la conexión de los módulos o los paneles solares. Estos conectores permiten conectar cadenas o strings de paneles que se pueden construir fácilmente empujando los conectores de los paneles adyacentes. Son terminales al final de los cables y al final de la salida de cada positivo y negativo y lo que hacen es permitir la conexión, como lo dije ahora, entre los módulos. Permiten la conexión de las series de cada circuito fotovoltaico. El conector MS4 tiene macho y tiene hembra, es la forma de llamarlo. En este caso, el macho sería este que vemos acá y el conector hembra sería este que vemos acá. Una forma de poder identificar el macho es que tiene esta prolongación acá al final y el hembra tiene una perforación en este punto. Entonces esa sería la manera de identificarlos. Cada uno de estos conectores, el hembra y el macho, internamente tienen un pin. El pin va ubicado en esta parte de cada uno de los conectores, va adentro. El diámetro de los pines internos del conector macho
tiene en su parte final un diámetro mucho más grande que el pin que contiene el conector hembra. Entonces, normalmente, si queremos hacer una conexión en serie, normalmente macho siempre va a ser positivo, pues es como la forma de identificarlo, y hembra va a ser negativo. Una de las funciones de los pines, estos son pines de seguridad y hacen que quede presionada la conexión, es decir, porque pues una desconexión fortuita de estos cables puede causar un daño muy grande en el sistema, entonces son, por decirlo así, pines de seguridad que traen cada uno de estos conectores. Después de que uno los conecte, uno no puede volverlos a sacar, o sea, de forma manual no es la manera correcta. Si de pronto quiero desconectarlo, esta parte del terminal MS4 se gira o se aprieta antes de hacer la conexión para que este punto de contacto, toda esta parte que tenemos acá quede herméticamente cerrado y pues así no tenga ningún tipo de fuga o se pueda desconectar fácilmente. Entonces ahora, bueno, retomando, si quiero hacer la desconexión, debo hacerlo con una llave especial para conectores MS4, entonces deben tener muy en cuenta eso. Y aquí lo que podemos ver en la imagen es un esquema de conexión. Más adelante vamos a ver cómo se conectan estos sistemas de paneles en serie y paralelo, pero entonces lo que quiero que vean es cómo juegan el papel los conectores MS4 en cada una de las conexiones. La de abajo es la conexión en serie, que como lo dije ahora sería positivo de un panel con el positivo del otro, positivo de un panel con el positivo del otro, y de igual forma negativos. Y la parte de arriba tenemos que es la conexión en paralelo, pero más adelante vamos a enfatizar muy bien en este tipo de conexiones. Este simplemente es un esquema de los conectores MS4 en este tipo de conexiones. Seguimos con uno de los equipos o componentes más importantes de nuestro sistema, como lo pudieron ver en el esquema al principio, donde tenemos todo el sistema solar fotovoltaico con cada uno de sus componentes, pues pudieron observar que el controlador de carga es el que va conectado prácticamente a todos los equipos. Vemos que los paneles van al controlador, eh, lo que son las baterías van al controlador, el equipo de corriente directa que vayamos a conectar, por ejemplo, en este caso eran los bombillos, pues también van conectados al controlador. Entonces, imagínense la importancia que tiene el controlador en el sistema. Pero entonces, ¿cuál es su función? Se encarga de controlar constantemente el estado de carga de las baterías y de igual forma regula la intensidad de la carga con el fin de alargar la vida útil de estas mismas. La función que tiene en cuanto a los paneles solares es controlar la energía proveniente de ellos, mientras esta energía hace el paso por ahí y llega a las baterías. Y esto pues también dependiendo del estado en el que las baterías se encuentren. El controlador de carga tiene varias funciones importantes. En primer lugar, lo que nos hace es proteger a la batería contra una descarga profunda, ¿sí? De igual forma nos estabiliza la tensión procedente del panel solar, la regula, previene de una descarga nocturna a las baterías a través de una resistencia interna del generador solar, lo que hace ser como un intermediario, ¿cierto? Los controladores de carga también cuentan con una protección contra la polaridad inversa, que eso lo vimos hace un rato. Protecciones contra cortocircuitos, muy importante. Ellos cuentan también con un control de temperatura externa, por tanto, ajusta la temperatura de la batería. Nos indica cómo va la carga de las baterías en cada momento, eso es muy importante, tú saber en qué momento la batería está descargada, la batería está cargada o está en su momento más óptimo. Entonces, tiene muchos beneficios este controlador. Y la última función, y no menos importante, es la regulación automática de la carga. Si no se hace este proceso de regulación, se produce en la batería ¿cómo lo llamamos? Como una estratificación indeseada de los electrolitos que contienen.
por lo tanto la batería se va deteriorando. La mayoría de los controladores de carga tienen un ciclo de carga de 3 etapas. En la primera etapa, el voltaje de carga se va elevando gradualmente, ¿sí? Va subiendo hasta llegar a un tope. Tengamos en cuenta que este valor de tensión o voltaje depende netamente de cada una de las baterías. Entonces, a medida que este voltaje llega a su tope, la batería se encontrará en el consumo máximo de corriente eléctrica. Esto sería la primera etapa. En la segunda etapa, la tensión se mantiene por un tiempo determinado, por lo general es 1 hora, y posteriormente a esto la corriente empieza a disminuir gradualmente a medida que la batería se va cargando. Y la última, en la tercera etapa, el voltaje vuelve a disminuir de nivel y aquí, en este punto, se mantiene un mínimo flujo de energía hasta que se requiera volver a iniciar con la primera etapa. Entonces, es como un ciclo. Estas etapas que acabo de describir son como para un tipo de controlador estándar. Eso sí, dependiendo del sistema y del tipo de controlador que se utilice, pues las etapas pueden tener cierto tipo de variación. Adicional a las funciones que mencioné anteriormente, que los había mencionado como a grandes rasgos, podemos dividirlas en dos, y es la parte de bloqueo de corriente inversa, que era de lo que hablaba ahora cuando me refería a protección contra la polaridad inversa. Entonces, en este bloqueo contra corriente inversa tenemos lo que es el bombeo de energía desde los paneles hasta la batería. ¿Sí? Este controlador actúa como una válvula para controlar las corrientes inversas. Y en cuanto al tema de prevenciones contra sobrecargas, el controlador nos previene de una mayor reacción química de las baterías, de una mayor degradación de las baterías y un sobrecalentamiento. Y finalmente, pues de un voltaje muy elevado que hace que el inversor pare en algún momento. Existen dos tipos de controladores que son los adecuados para sistemas solares fotovoltaicos. En primer lugar, tenemos el controlador PWM, que por sus siglas en inglés lo conocemos como Pulse Width Modulation. Esto quiere decir modulación por ancho de pulsos. Estos controladores o reguladores PWM son controladores sencillos, que lo que hacen es actuar como interruptores entre las placas fotovoltaicas y la batería. En pocas palabras, lo que hacen es forzar los módulos o los paneles solares a que trabajen a la misma tensión de la batería. Por ejemplo, si en nuestro sistema tenemos una batería de 24 voltios, los paneles van a cargar la batería con esa misma tensión, ¿sí? Hay un momento en el que las baterías sufren una etapa de absorción de energía, que es cuando gastamos la energía que hay acumulada dentro de ellas. Entonces, lo que hace este regulador es modificar la intensidad de los pulsos, por eso se llama modulación por ancho de pulsos. Entonces, modifica la intensidad de estos pulsos y corta por repetidos instantes. Estos instantes se dan por segundos, ¿no? Entonces, corta el contacto que hay entre los módulos y la batería y esto evita pues que la batería se sobrecargue, ¿cierto? Entre las ventajas que podemos encontrar de estos reguladores es que son reguladores sencillos, son de fácil manejo, digamos que no pesan tanto, su peso es moderado con respecto a otros, ¿cierto? Y su precio es bajo y digamos que se adecua pues a las necesidades de muchos usuarios que quieran instalar un sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el mercado podemos encontrar controladores PWM de tensiones desde 12 voltios hasta 48 voltios. Las corrientes que podemos encontrar en estos controladores es a partir de 10 amperios, entonces vienen de 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 hasta 150. Otra de las ventajas es que ellos tienen una vida útil bastante prolongada, ya que algunos de estos PWM tienen incorporados unos sistemas de refrigeración de calor pasiva, entonces esto le hace muy bien a las baterías. En cuanto a los inconvenientes, pues como lo dije ahora, sabemos que el voltaje nominal del regulador debe ser tal cual el mismo de las baterías, cosa que no pasa con los
MPPT, que ya vamos a ver cuáles son. También un detalle no muy bueno de estos controladores es que tienen una capacidad muy limitada en cuanto al crecimiento del sistema, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos aumentar la potencia de nuestro sistema, pues tendremos que comprar otro tipo de regulador o otro regulador que nos pueda compensar la potencia que queremos añadirle. Seguimos con otro controlador que es muy importante, el controlador MPPT, que por sus siglas en inglés lo conocemos como el seguidor del máximo punto de potencia, Maximum Power Point Tracking. Este controlador es el mejor controlador que existe en el mercado y su función más importante es generar y obtener un rendimiento mayor o cercano al 30%, un rendimiento en los módulos, especialmente en días nublados o en días sombreados. Este controlador tiene como un algoritmo que hace que le exija mucho al módulo. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación aquí. Hablemos de el PWM nuevamente y vamos a hablar también del MPPT. Entonces vamos a decir que el PWM es el controlador flexible y el MPPT, por decirlo de alguna manera, sería el controlador explotador. ¿Por qué explotador? Porque quiere exigir y explotar más a su compañero, por decirlo de alguna forma, que en este caso serían las baterías. Entonces, bueno, ¿qué sucede? El flexible sería el PWM. ¿Qué significa? Que si este controlador detecta que los paneles están bombeando al punto de la salida del mismo panel y la entrada del controlador, él recibe y entrega al banco de baterías. Si no recibe, pues claramente no entrega. Entonces, por eso decimos que él es flexible en cuanto a ese tipo de situaciones. Pero si fuera un controlador MPPT, el controlador hace que estos módulos bombeen muchísima más corriente de la que están produciendo. Entonces aquí es donde viene el término explotador. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso necesita que trabaje 3, 4 horas adicionales para que me pueda rendir el sistema. Entonces, esta es la tecnología con la que funciona el controlador MPPT. Los controladores que son un poco más costosos y proyectos que ustedes vayan a instalar por encima de 700 vatios, yo les aconsejo que utilicen controladores MPPT. Va a producir y a rendir un 30% más su sistema de energía solar fotovoltaica. Algo muy interesante de este controlador es que a diferencia del PWM, el PWM debe trabajar en su campo fotovoltaico a 12 voltios y la batería también debe trabajar a 12 voltios, mientras que el MPPT puede trabajar a diferente voltaje en el sistema. Entonces puede conectar un sistema, por ejemplo, a 72 voltios en la parte de los módulos solares y que el banco de baterías sea a 12 o a 24 voltios. Entonces hay esa flexibilidad, ¿cierto? Los controladores ya en su ficha técnica especifican cuánto voltaje pueden generar o pueden recibir de los paneles fotovoltaicos y cuál es la configuración en la conexión de las baterías. Entonces, esto hace que sea el controlador MPPT un controlador mucho más flexible que se pueda trabajar. Entonces, miremos, una característica muy importante es que podemos trabajar en un rango de voltaje y corriente diferente, superior, ¿cierto? Lo que hablábamos ahora, entre el campo fotovoltaico y el banco de baterías. También el MPPT, pues como su nombre lo indica, tiene un seguidor del punto de máxima potencia. Entonces el controlador MPPT, al ser diferente y no trabajar con el mismo voltaje del banco de baterías, entonces él hace trabajar al voltaje del punto de máxima potencia del panel solar. Por esa razón es más eficiente y por eso se obtiene un 30% más de eficiencia en el sistema, lo que va a reducir los costos y la implementación y seguramente en el sistema va a ser así, van a necesitar menos módulos fotovoltaicos, que esto es un punto importante, para así llegar a las cargas que se requieran en el diseño del sistema.
Entonces, aquí a manera de conclusión, claramente es mucho mejor tener un controlador MPPT en nuestro sistema si vamos a trabajar con potencias mayores a 700, 800 vatios, porque esto hace que tenga un mejor rendimiento en muchísimos aspectos. Entonces ya es a criterio de cada quien, pero ahí les dejo para que hagan la comparación. Tenemos esta ficha técnica de controlador de carga MPPT Smart Solar con conexión de tornillo fotovoltaico MS4, que fue lo que vimos ahorita, ¿sí? Este controlador nos trabaja a 150 voltios, 45 amperios, hasta 150 voltios, 100 amperios. Sería lo máximo que puede llegar. Aquí tendríamos lo que es el voltaje y acá el amperaje. Son factores importantes a tener en cuenta. Nos dice que tiene un seguimiento ultra rápido del punto de máxima potencia. O sea que especialmente en cielos nublados, cuando la intensidad de luz cambia continuamente, este mejora hasta un 30% la recogida de la energía en comparación a los PWM. Tiene detección del punto de máxima potencia. Esto siempre va a suceder. El controlador va a trabajar al BMPP, que es una característica o una variable que tienen los paneles solares. Más adelante vamos a verlo. Es un voltaje determinado que incluye la ficha técnica del panel. La eficiencia es del 98% y podemos realizar un monitoreo con un control de cables o un sistema Bluetooth. Esto es muy importante a la hora de nosotros escoger un controlador, intentar que sea pues de la mayor calidad, que les prometo que después el sistema se los va a agradecer. Entonces, bueno, vamos a verlo. Otro tipo de parámetros que trae la ficha técnica del controlador, que son los siguientes. Aquí en esta parte de la ficha vemos que tenemos varios controladores con las mismas tensiones, pero diferentes corrientes. ¿Sí? Esta tenemos a 150 voltios, 45 amperios, esta 60 amperios, 70, 85 y 100. Entonces vamos a analizar de arriba hacia abajo. Iniciemos con este de 150 voltios, 45 amperios. Nos dice también que la tensión de la batería tiene un ajuste automático a 12, 24, 48 voltios. Recuerden que aquí ya no nos acondiciona un PWM que debe ser 12 voltios batería y 12 voltios paneles. Aquí con este podemos trabajar a 12, 24 o 48 voltios. Entonces, bueno, estamos trabajando con el de 150 voltios, 45 amperios. Dice, corriente de carga nominal, 45 amperios. Ahora, otros parámetros. Si yo conecto mis paneles solares a 12 voltios, máximo puedo conectar 650 vatios. Ojo, de igual forma 24, 36 y 48 dice cuál es la potencia máxima en paneles que puedo conectar. Es decir, si tengo paneles de 150 voltios, yo sumo hasta que me dé esos 650 o esos 1300 o 2600, pero no me puedo pasar de ahí, pilas con eso. Igualmente, en la capacidad en amperios, yo no me puedo pasar de estos límites permitidos para conectarle al controlador. Entonces, son parámetros que debemos tener muy claros al momento del diseño, ¿no? Otro parámetro importante es la máxima corriente de cortocircuito. Siempre debemos tenerla en cuenta, que debe ser, pues en este caso, 30 amperios por cada conector MS4 para para los paneles con este voltaje y este amperaje. Y 70 amperios, máximo 30 por cada conector para controladores MPPT con estas características, 150 voltios, 85 amperios y 100 amperios. Entonces, lo que acabo de mencionar básicamente son los parámetros más importantes que ustedes deben tener en cuenta en el momento de diseño. No ir a sobrepasar ninguno de estos valores. Ya lo que tenemos acá en la parte de abajo son características, pues, en temas de protección, temperatura y humedad, altura máxima de trabajo. Entonces son factores que también ustedes tienen que tener muy claros en el momento en el que vayan a comprar el controlador de carga, el lugar donde lo van a implementar y bueno, todo este tipo de cosas.
Hablemos de los dispositivos de protección, los fusibles. Casi todos los fabricantes de equipos recomiendan la instalación de los fusibles porque son elementos de protección que evitan que los inversores lleguen a dañarse en algún momento. Estos fusibles también son usados para proteger los cables del sistema solar, la parte de arreglos fotovoltaicos, que sería el sistema de paneles, todos los dispositivos electrónicos con los que cuenta el sistema, evitando así que se presente un cortocircuito. Estos fusibles son protecciones externas que en caso de que actúen, se fundiría lo que es el fusible y evitaría la ruptura o el daño en cualquiera de los equipos. Entonces es indispensable que utilicemos nuestros fusibles a la hora de implementar nuestro sistema. Los fusibles pueden ir dentro de unos elementos llamados portafusibles, que lo que hacen también es proteger el dispositivo y hacer que la conexión de los fusibles con los equipos sea un poco más fácil. Aquí podemos ver cómo es el esquema, cómo podemos encontrar en el mercado lo que es un portafusible y lo que es un fusible. Tenemos que tener en cuenta que todos los fusibles no son iguales. Hay fusibles que son específicos para energía solar. Claramente se tiene que hacer un cálculo para saber cuál es el fusible adecuado, cuál es el que vamos a utilizar. Por lo general, estos fusibles que encontramos vienen a 1000 voltios en corriente directa y los encontramos en corrientes desde 10 amperios hasta 30 amperios. Ya el que vayamos a utilizar pues será de acuerdo al cálculo que hagamos y que alcance a cubrir las necesidades de nuestros equipos. Como saben, las baterías son unos equipos muy delicados. Si en algún momento se llega a presentar un cortocircuito, por ejemplo, entre lo que es la batería y el inversor, y no tenemos un fusible entre estos dos equipos, pues en caso de que suceda este corto, la batería puede explotar y puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, miren la importancia de añadir este tipo de fusibles, aparte que los fusibles no son costosos y son elementos indispensables, porque los podemos llamar indispensables en el sistema. Y aparte de todo, pues son muy sencillos de instalar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ahorrarnos dolores de cabeza e instalar fusibles en nuestro sistema solar fotovoltaico. Caja de combinación o combiner box. Esta caja combinatoria sirve para unir diferentes arreglos de paneles solares con el objetivo de que estos alcancen los voltajes o corrientes necesarias para que el inversor trabaje de una manera correcta. Cuando digo de manera correcta me refiero que trabaje a los rangos de operación de acuerdo a las especificaciones que él trae. Normalmente las cadenas de paneles o strings, porque su nombre técnico es strings, terminarán en dos puntas. Cada una de estas puntas pues equivale a una polaridad, en este caso sería una punta positiva y otra punta negativa. Estas puntas son las que pasarán por los fusibles y que tendrán una sola única salida para poder llegar al inversor. En la combiner box pueden estar también otro tipo de componentes, además de los fusibles de protección, como lo son los seccionadores o switches de desconexión, que en algún momento nos permitirá apagar o bloquear alguna de las cadenas del arreglo de paneles. Es muy recomendable que la combiner box siempre esté en nuestro sistema, en especial cuando tenemos instalaciones de más de 4 strings, donde necesitamos tener un mayor control sobre cada una de estas cadenas. La caja de combinación que vemos en la imagen es una caja de combinación sencilla. Esta la hice yo para un arreglo para un sistema pequeño. Entonces lo que podemos ver en esta caja es el barraje de cobre que obtenemos acá. En este caso el negro sería el negativo y el rojo sería el positivo. Tenemos lo que son los conectores que van unos al barraje de cobre y los otros a los que son los fusibles. Acá no se alcanzan a ver los fusibles, pero sí los portafusibles. Los fusibles están dentro de los portafusibles y estos van incrustados, ¿sí?, a un riel que se llama el riel omega, que es este que vemos acá en la parte de atrás. Básicamente esto es lo que contiene la caja de combinación sencilla, pero ¿cuál es la ventaja? En un principio, pues estas combiner box nos facilitan el proceso de conexiones y hacen que sea
mucho más limpia y más profesional la instalación, teniendo gran parte de los componentes en un solo lugar y de manera ordenada, porque pues acá obviamente se pueden identificar mejor si tenemos bien organizados los componentes. Y otra ventaja pues es que tenemos una sola salida de cables. Entonces esto nos permite un mayor control en cuanto a conexiones, en cuanto a tema de conexiones hablando, ¿cierto? Entonces, otro punto importante es la ubicación. Tenemos que saber dónde ubicar esta combiner box correctamente. Hay que planear en qué sitio nos va a beneficiar su instalación para que tengamos menos pérdida de energía en el cableado y disminuyamos lo que son los calentamientos excesivos. Y con esto pues además logramos un precio más competitivo, mucha mayor cantidad de energía efectivamente generada y pues mayor seguridad para el usuario final o para las personas que en algún momento vayan a realizar el mantenimiento. Hablemos del seccionador y el DPS, que sería el dispositivo de protección contra sobretensiones. Este es un seccionador, así lo podemos encontrar en el mercado. Su función principal es abrir o cerrar el paso de corriente que va de los paneles hacia el controlador de carga. Entonces, en ese orden de ideas, el seccionador para nuestra instalación fotovoltaica lo podemos ubicar, veamos aquí nuestro esquema. En teoría, el seccionador iría ubicado en esta parte junto con el DPS, que ya lo vamos a ver. Y lo que haría acá entonces es, cuando lo ponemos en on, pues pasaría la corriente por este punto, ¿sí? Y en off, pues haría un bloqueo de corriente en esta parte del sistema. Entonces, básicamente esa es su función. En el mercado podemos encontrar seccionadores con un voltaje desde 400 a 1000 voltios en corriente directa y corrientes desde 25 amperios hasta 100 amperios. Ya eso es criterio de diseño. Tendríamos que calcular cuál es el que nos sirve. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay unos seccionadores que vienen con las salidas de cables MS4. Estos son los ideales porque podemos conectarlo también directo a nuestra salida del panel, que también son en esta misma modalidad de salidas MS4, macho y hembra. Acá vemos el macho, acá vemos la hembra. Hay otros que no la tienen, entonces toca adaptársela. Pero el que vemos acá sería el seccionador ideal para nuestro sistema. Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que es el DPS. Este dispositivo descargador de sobretensiones viene en esta presentación. Lo que hace el DPS es proteger al sistema fotovoltaico de los sobrevoltajes que se causan por las descargas eléctricas. Su instalación en el sistema debe ser una instalación en paralelo con la red de corriente directa, que a su vez debe estar protegida por unos fusibles que en este caso también irían conectados al DPS. Su ubicación, como lo dije anteriormente, va antes del controlador, justo también al lado del seccionador. Entonces existen dos tipos de DPS, que son los DPS tipo 1 y los DPS tipo 2. ¿Cómo puedo saber yo cuál de los dos usar? Entonces, si la trayectoria en cable desde el panel al DPS es menor a 25 metros, utilizo un DPS tipo 2. Pero si esta distancia es mayor a 25 metros, utilizo un DPS tipo 1. Ya es a criterio de diseñador. La diferencia en precios entre ambos es bastante grande. Por ejemplo, en el mercado podemos encontrar un DPS tipo 1 aproximadamente por 1.300.000 y un tipo 2 también lo podemos encontrar entre 180.000 y 300.000 pesos. Eso depende pues del fabricante. Entonces ahí ya la persona o el diseñador mirará cuál es el que mejor le conviene, si hace la instalación con más cableado y se tira a un DPS tipo 1 o, o si la reduce y escoge un tipo 2, que en este caso es un poquito más económico. Comercialmente los podemos encontrar en voltajes desde 500 a 1000 voltios en corriente directa y es un dispositivo indispensable también en nuestro sistema. Continuaremos hablando del inversor. El inversor es el equipo que se encarga de transformarnos la energía producida
En una instalación fotovoltaica, energía la cual se transmite en corriente directa a corriente continua y se transforma a corriente alterna, de manera que los electrodomésticos u otros equipos eléctricos que tengamos en nuestras casas, pues puedan funcionar a sus niveles normales de tensión, que en este caso será 110 o 220 voltios. Entonces, para que sea más claro, volvamos aquí al esquema de conexión del sistema. Sabemos que la corriente continua es toda la que sale del panel, o corriente directa sale del panel, pasa por el controlador, llega a las baterías y finalmente pues llega al inversor. Entonces, hasta este punto es que traemos el voltaje en voltaje corriente continua y el inversor pues tiene esta función muy importante, que es elevar el voltaje o tensión pues al voltaje que tengan nuestros equipos, ¿cierto? Entonces, podemos tener acá 12 voltios en este punto, ¿sí? 24 voltios o 48 voltios, ¿cierto? Entonces, todo este voltaje se genera aquí en este campo fotovoltaico y el inversor lo que hace es elevar ese voltaje a las tensiones, como lo mencioné ahora, de 110 o 220. 110 para residencial o a 220, que normalmente este voltaje de 220 es de tipo industrial. Entonces en 220 pueden ser bombas, maquinarias, motores, cualquier tipo de elemento que necesite de una alta potencia y trabaje a unos voltajes más elevados. Entonces en este caso tendríamos la salida del inversor que sería a 220. ¿Listo? Entonces la idea aquí es que ustedes supieran en dónde se encuentra ubicado el inversor. Entonces tenemos panel, controlador, banco de baterías e inversor. Ese sería el diagrama, que ya lo habíamos visto, pero no les había explicado bien cómo era el funcionamiento de este inversor en el sistema. Entonces vamos a volver. Retomando esta diapositiva, podemos ver que en el mercado existen inversores que van de una tensión desde 12 voltios hasta 48 voltios. Cada uno pues viene con diferentes potencias. Los de 12 voltios los podemos encontrar desde 300 vatios hasta 1000 vatios. Los de 24 desde 300 a 2500 y los de 48 voltios que serían los más grandes desde 2500 hasta 8000 vatios. Los parámetros característicos que componen el inversor son lo que es la tensión nominal, que en este caso sería 12, 24, 48, la potencia, que sería estas que acabo de mencionar. Otro parámetro es la capacidad de sobrecarga, que vendrá en la ficha técnica, la forma de onda, que ya vamos a ver que hay dos tipos de inversores, de acuerdo a la forma de onda que tienen cada uno, y pues la eficiencia del inversor, que es muy importante. Entonces, como lo dije ahora, existen dos tipos de inversores en el mercado. Tenemos el inversor de onda modificada, onda cuadrada, y el inversor de onda pura. El inversor de onda modificada es uno de los inversores más simples y por lo tanto más económicos frente a otras tecnologías. Este tipo de inversor de onda modificada se utiliza principalmente en equipos donde su electrónica no sea compleja. Por ejemplo, he escuchado que algunas personas utilizan este tipo de inversores para alimentarlos con equipos de música, equipos de sonido. Y realmente el problema de este inversor de onda modificada es básicamente que en equipos de música genera tipos de interferencias. Es decir, normalmente yo tengo un equipo en emisora de AM y FM, entonces en el momento en que yo empiezo a buscar las emisoras, se empieza a generar esas interferencias. Y esto genera pues una mala calidad de la señal, de la salida de la conversión del inversor y hace que los equipos pues funcionen de una manera inadecuada. De igual forma pasa con lo que son los equipos de DVD, televisores o teatros en casa. Entonces, digamos que no es el inversor adecuado si lo vamos a instalar en este tipo de aplicación. Por tanto, pues no es recomendable para la implementación de un proyecto fotovoltaico aislado porque por lo general estos proyectos son muy utilizados en casas de tipo residencial. Entonces, lo que necesitan es alimentar cargas que sean de este tipo, como licuadoras, televisores, equipos de sonido. Entonces, no es el ideal.
También tenemos el inversor de onda pura. Este inversor cuenta con una tecnología mucho mejor frente al inversor de onda modificada. Por ende, hace que este equipo tenga mucho mejor rendimiento a la hora de hacer la conversión de electricidad o la conversión de DC a AC. Es un inversor que se puede usar en cualquier tipo de electrodomésticos, es una ventaja grande. O equipos industriales también. Lo podemos usar incluso en impresoras de altas tecnologías, equipos médicos. Entonces, qué bueno tú tener la certeza de que estos equipos funcionan muy bien frente a grandes cargas, como los equipos que mencioné anteriormente, porque son equipos de unas tecnologías muy altas y este inversor pues se comporta de una manera muy eficiente. Eso sí, en el mercado pues este inversor por todos sus beneficios es un inversor que es 30% más o menos, un 30% más costoso que el inversor de onda modificada, pero es el inversor más recomendable para el uso de sistemas solares fotovoltaicos. Continuamos con el último componente que vamos a ver en nuestro sistema. Son las famosas baterías o acumuladores de energía. La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de una manera uniforme, sino que presenta ciertas variaciones por diferentes motivos. Muchas de estas variaciones son variaciones que son de manera de tipo predecible, como lo son la duración de la noche o en algunos lugares las estaciones del año, pero pues existen muchas otras causas que pueden producir alteraciones de una manera aleatoria en la energía recibida, la energía que viene del panel solar. Como también pues puede ocurrir un aumento de la nubosidad, eso es algo que no es predecible, es algo que no sabemos en qué momento va a pasar, o una sombra, o una hoja que caiga a una celda y nos tape la luz, entonces ahí nos baja el rendimiento, bueno, un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir. Entonces estos imprevistos hacen necesario utilizar un sistema de almacenamiento de energía para que aquellos momentos en que la radiación que recibe el panel solar no sea capaz de hacer que la instalación funcione en los valores diseñados de una manera ideal, pues pueda ser respaldado de alguna manera. Y para ello utilizamos las baterías o los acumuladores, que son los encargados del almacenamiento energético. Las baterías son capaces de transformarnos la energía química en energía eléctrica y su funcionamiento, su proceso dentro de el sistema solar fotovoltaico se basa en la siguiente conversión. Entonces, en primer lugar, tenemos la parte de generación, que sería la parte de los paneles. Esta generación se da en energía eléctrica. Después, esta energía eléctrica pasa a una parte de almacenamiento, que serían las baterías. En las baterías se da un proceso químico, por eso llamamos que aquí hay energía química. Y finalmente, a nuestro consumo, pues llegamos a lo que es energía eléctrica, gracias a nuestro inversor. Entonces, las misiones de la batería serían almacenar la energía durante el determinado tiempo, proporcionarnos una potencia instantánea elevada y fijar la tensión de trabajo de toda la instalación. Entonces, técnicamente hablando, ¿cómo se da este proceso? Estas baterías son recargadas desde la electricidad producida a través de los paneles o módulos solares. Esta electricidad pasa a través del regulador de carga, que ya sabemos cuál es la función del regulador de carga. Y finalmente ya pues de ahí tenemos lo que es la conversión de corriente directa a corriente alterna para que finalmente el usuario final pueda disfrutar de esa energía. Retomemos nuevamente el esquema de conexión. En este caso nos vamos a enfocar a lo que es la conexión de la batería y el regulador de carga. Como le dije anteriormente, pues la batería tiene un cable positivo, que sería el rojo, y un cable negativo. Estos cables van al positivo del regulador y al negativo del regulador, en los que tiene el indicador de baterías. Recordemos que también tienen unos indicadores donde están las entradas de paneles solares y la salida de corriente directa. Ahí es donde vamos a conectar nuestro sistema de iluminación. Entonces, pero bueno, enfoquémonos en esta parte. El regulador de carga debería traer una pantallita, ¿sí? En este no se muestra, pero ellos traen una pantallita
en donde nos muestra cuál es el estado de las baterías. Por tal razón, el regulador va conectado a las baterías. Entonces, él nos muestra si la batería está cargada, está descargada o en qué estado está. Es muy importante que el regulador que consigamos tenga esta pantalla para nosotros tener el control de las baterías. Y esta sería la conexión de la batería hacia el regulador y ya finalmente pues tendríamos una salida de lo que son las baterías hacia el inversor y ya el inversor hacia el usuario final. Existen varios tipos de batería. Cada una pues tiene diferentes aplicaciones. La idea es que escojamos la adecuada de acuerdo al sistema que queramos instalar. Entonces, bueno, vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, tenemos las baterías monoblock. Estas baterías monoblock están destinadas a pequeñas instalaciones fotovoltaicas, ¿sí? Donde la relación calidad-precio tiene que ser pues equilibrada. Las placas que contienen estas baterías están reforzadas con rejillas y tienen un aislamiento especial. Gracias a este aislamiento, la pérdida de agua o líquido pues es bastante reducida. Por ello, recomiendan este tipo de baterías para lo que son sistemas aislados o sistemas de telecomunicaciones o instalaciones donde utilicen repetidores de señales o sistemas de señalización. Otro tipo de batería muy común son las baterías AGM. Estas baterías AGM incorporan unas válvulas de regulación de gases. Gracias a estas válvulas se evitan lo que son pérdidas y la presión interna queda muchísimo mejor regulada. Por lo tanto, pues el rendimiento de la batería va a ser mayor. Cuando requerimos corrientes muy elevadas en plazos de tiempo cortos, estas baterías AGM pues son las ideales, debido a que la resistencia interna que ellas traen es muy baja. Por esto, pues son las baterías más adecuadas. Si la comparamos con una batería de gel, por ejemplo, que ya la vamos a ver, para situaciones que se presenten como lo son las altas intensidades de descarga. Otro tipo de baterías son las baterías estacionarias. Estas baterías estacionarias son perfectas para instalaciones que necesiten consumos diarios durante largos periodos de tiempo. Esto se debe a que estas baterías cuentan con una vida útil bastante extensa, es superior a los 20 años, imagínense ustedes. Entonces lo que hace es permitir profundos ciclos de descarga de manera diaria y pues claramente los resultados van a ser muy buenos ante cualquier tipo de consumo. Las baterías de electrolito gelificado son baterías que presentan un funcionamiento cíclico de alta calidad. Esto las convierte en baterías que se vuelven ideales para instalaciones de un tamaño medio, de tamaños grandes, que estén previstas para funcionar durante largos periodos de tiempo. El gel que traen estas baterías es muy importante porque ayuda a regular lo que es la temperatura externa que se produce por diferentes factores. Entonces mantiene la batería a una temperatura adecuada. Y por último tenemos las baterías de litio, que nos permiten una descarga del 100% de su potencia, el 100%, eso es muchísimo. Por ejemplo, una batería de litio de 200 amperios hora, porque las baterías se compran en amperios hora, tengan bien en cuenta eso, se pueden cargar a ese nivel. Al contrario que lo que son las baterías AGM o en gel, en las que la potencia de carga se sitúa, imagínense ustedes, en un 10 o 20% de la máxima potencia que admite la batería. Entonces, comparen ustedes. 10 a 20% comparado con el 100% que es lo que nos dan las baterías de litio. Ahí claramente la balanza empieza a caer de un lado, ¿cierto? Entonces, esto hace que el proceso de carga sea muchísimo más rápido que en todas las demás baterías. Y estas son las baterías que podemos encontrar comúnmente en el mercado. Díganme ustedes, de acuerdo a las características que vimos, cuál escogerían para su sistema. Y con estos conceptos culminamos nuestro módulo número 1, el cual tenía como objetivo principal que ustedes afianzaran los conceptos de energía eléctrica y energía solar con sus respectivas aplicaciones, que ustedes lograran identificar las características como la irradiación solar, las horas sol pico, la inclinación y orientación de un panel, que es muy importante a la hora de hacer el diseño. También que ustedes comprendieran los fundamentos y los componentes que hay para la articulación de un sistema solar fotovoltaico. Entonces, espero que esto les haya quedado muy claro y nos vemos en el siguiente módulo, que es en el que ya vamos a entrar un poco más a la parte técnica. Muchas gracias a todos.